un gran desafío lo que me corresponde a mí, pero yo lo veo desde el punto de vista como profesor, lo que están viviendo los niños hoy en día. La verdad es que la mayoría de nosotros tiene televisión por años y ya sabe lo que es el control parental, ¿cierto? Que es una forma de controlar el uso de la televisión o de las páginas de internet para que nuestros niños, ¿cierto?, no se metan en canales prohibidos, digámoslo así, o programas para adultos. Pero lamentablemente no existe un botón mágico para lo que es implantar las normas nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar hoy, de que en los colegios se está viendo, lamentablemente, los niños pequeños de primero o segundo básico, de que carecen de normas. Y es porque los padres no están haciendo su trabajo. Me gustaría que pusieran la que sigue. No, la anterior. ¿Qué pasó? Ya. Hay una psicóloga que tiene muchos videos en internet, Pilar Sordo. La verdad es que me parece bien a la mano lo que dice ella. Ella hizo un trabajo investigativo con niños de Latinoamérica para ver precisamente cuáles son los problemas que existen hoy en el siglo XXI, ¿verdad? Y ella dice, señala de que lamentablemente se ha levantado un Dios, que es el Dios pantalla. Y lamentablemente es así. Niños de séptimo y octavo básico es sumamente hoy día difícil hacerles clases, sobre todo de religión, porque están con el aparatito al lado. Y niños, es imposible que niños menores de 5 años queden al cuidado de la pantalla en vez de que los padres hagan su trabajo, y eso es lo que está pasando. Lamentablemente, hoy en día la nana se ha transformado en uno de estos elementos, ya sea el celular, el computador o la televisión. ¿Por qué? Porque, como en palabras de la doctora psicóloga Pilar Sordo, dice que de esta manera los niños no joden, no molestan a nadie, la casa está en silencio y tampoco se ensucia. Y lamentablemente, para muchos hogares eso es lo ideal, que el niño no moleste, porque los papás llegan cansados del trabajo, obviamente, y quieren descansar, y no quieren estar lidiando, ¿cierto?, con un niño que se ensucia por estar jugando, qué sé yo. Pero el gran problema es que estamos causando mucho daño a nuestros niños, ya que el aburrimiento, dice ella, es esencial para que el niño sea creativo. Cuando el niño está aburrido, empieza a volar su imaginación y puede crear cosas. Pero si usted impide que el niño esté aburrido y esté metido en estos aparatos, ¿qué está haciendo? Su mente se va a achicar. No va a tener espacio para ser creativo y ocupar la imaginación. Lo otro que dice que también dificulta la expresión por parte de los niños de los sentimientos. Si usted se fija, la mayoría de nosotros, incluso los adultos, cuando estamos felices, ¿qué ponemos en el WhatsApp? Una carita feliz. Y no decimos, yo me siento así, me siento así. Eso están haciendo y están aprendiendo nuestros niños. Hoy en día, ellos se expresan de esa forma. Cuando están un poco bajoneados, ¿cierto?, ponen un monito con una lagrimita. Pero cuando los niños están como muy bajoneados, ponen un monito, ¿cierto?, que llora mucho. Pero no, ellos no expresan lo que sienten. No están ocupando el lenguaje, sino que simplemente se están refugiando en los emojis, que son famosos. Y otra cosa, que también no hay comunicación entre padres e hijos, y eso es sumamente importante, ya que si usted no hace este trabajo de fomentar la comunicación entre el padre y el hijo cuando son pequeños, y olvídese que cuando sea grande lo va a poder lograr. Va a ser más difícil. Sigamos con la siguiente. Son las familias, los educadores y la comunidad los encargados de entregar a los niños un corpus o un cuerpo de normas y límites que gradualmente internalizan como propios. ¿Cierto? Acá tenemos en el centro al niño, a la familia, a la comunidad y la escuela. Todos estos agentes pueden influenciar, ¿cierto?, en el niño para que él vaya adquiriendo este cuerpo de normas y límites. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día se espera que la escuela esté haciendo esta labor. Pero un niño llega recién a los 4 o 5 años, digamos, a la escuela formal, y no va a esperar que la escuela haga la pega que usted no hizo. Es la familia, los primeros que tienen la instancia para educar a sus hijos, y
normar los límites. Y la iglesia, acá yo lo puse, la iglesia se conoce como la comunidad de los llamados por Dios. Y nosotros obviamente, acá en la iglesia también queremos, ¿cierto?, ayudar a nuestros niños. Las maestras tratan de dar las herramientas que sirven a veces a los padres, y también en las clases dan valores cristianos, formarlos en los valores cristianos, pero eso no es suficiente. Son todos estos agentes los que tienen que estar en conjunto trabajando para que los niños tengan normas y límites. No solamente dejarle este trabajo a la escuela o a la comunidad, sino también la familia tiene que involucrarse. La siguiente. Perdón, me devuelve un poquito. Esto es lo que quería decir, que la edad ideal para implementar las normas es la etapa de párvulos, los niños menores de 5 años. Esto lo declara una psicóloga que es Amanda Céspedes. La verdad es que nosotros, como en el punto de vista en didáctica, lo vimos y me pareció interesante tomar los comentarios que ella dice. Ahora sí, la siguiente. El niño menor de 5 años posee una mente que se llama sui generis idiosincrática. ¿Qué significa esto? Que tiene la presencia de un lenguaje verbal al servicio de la imaginación. Los niños menores de 5 años, su mente es muy imaginativa, y eso es lo que el papá tiene que entender. No está en la etapa de que él sepa distinguir lo bueno y lo malo. Tampoco está en la etapa en que él sepa reflexionar. Muchas veces, por ejemplo, les decía la doctora Céspedes, muchos padres cometen el error de cuando el niño de 3 años se porta mal, lo mandan a la pieza a reflexionar. Un niño de esa edad no puede reflexionar, no tiene esa capacidad. ¿Sabe cómo el niño aprende a esa edad? A través de la imitación de conductas y los ejemplos. Esa es la forma en cómo un niño aprende, menor de 5 años, lo que se llama la modelación. Y eso es lo que nosotros como padres y personas adultas debemos entender. Más que las palabras o lo que usted le diga, es el ejemplo que usted le dé al niño, lo cómo va a aprender. La siguiente. Y sabe que esto no es nuevo, y esto yo pensaba, porque Dios, que es nuestro creador, sabe cómo cada uno de nosotros funciona internamente. Entonces, ¿qué hizo Dios con su pueblo, los judíos? Los instó a educar a sus hijos apenas comenzaban a hablar. Se les enseñaba la Torá, que era la ley de Moisés, especialmente mediante su propio ejemplo, como la forma en que lo hacían. Cuando se sentaban a comer el pan, el padre de familia exponía la bendición, y de esta forma el niño o la niña iba aprendiendo las bendiciones establecidas. Y eso no puede dejar de ser en los hogares cristianos. Siempre tiene que uno, cuando se siente a la mesa, ojalá hacerlo en familia y que se dé las gracias. Es una forma en que usted le está enseñando a sus hijos, mediante el ejemplo, a tenerle amor a Dios y agradecerle a Dios por las cosas que Él nos da. De esa forma, el pueblo de Israel le enseñaba a sus hijos. Y en esta etapa se aprendía también por parte de sus padres el primer estatuto establecido por Dios, que es el Shema Israel. El mandamiento de Dios dice: oye Israel, o escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Se le enseñaba de chiquitito que había un solo Dios. Por eso los judíos son un pueblo monoteísta. Pero eso se le inculcaba desde pequeño. No se esperaba a cuando el niño tuviera un poquito más de edad, sino que desde que comenzaba a hablar, los judíos empezaban a hablarles de Dios. La siguiente. Tomé un ejemplo porque muchas veces se habla de Timoteo, que fue la formación del primer obispo de la iglesia de Éfeso, que fue Timoteo, ahí no le puse el nombre, perdón. Pero siempre se toma esta escritura pensando en que la madre le enseñaba de las escrituras, pero la verdad es que aquí tenemos el caso de una abuela y una madre que le enseñaban por medio del ejemplo. Les voy a explicar por qué. La escritura dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Cómo se llama esa versión?
La traducción del lenguaje actual habla de confianza sincera en Dios. Entonces dice, trayendo a la memoria la fe no fingida o confianza sincera en Dios que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué no habla acá del término de que le enseñaba de la Escritura? Porque la mujer judía era la que se encargaba del hogar y era la que estaba a cargo de la educación de los hijos. Pero ella no tenía, a veces no sabía ni leer. Ella solamente tenía el conocimiento oral que sus padres le habían transmitido. Por lo tanto, su conocimiento bíblico era elemental. Lo que ellas hicieron fue transmitirle la confianza sincera en Dios. El niño pudo ver desde el ejemplo de su abuela y de su madre cómo ellas tenían confianza plena en Dios, cómo ellas tenían ese amor hacia Dios. Y eso fue lo que aprendió el joven Timoteo en su hogar, pese a que su padre era griego. ¿Qué significa que el padre era griego? La palabra, la Biblia no dice explícitamente si era convertido o no, pero da a entender que no era convertido. Por lo tanto, tenía también otras creencias el padre griego. Pero sin embargo, ahí estuvo una madre y una abuela fiel enseñándole mediante el ejemplo el amor, ¿cierto?, al verdadero Dios y no a los dioses griegos que existían en esa época. Y lo otro, de que la educación formal de un niño judío partía, ¿cierto?, desde los 5 a los 6 años. Por lo tanto, la mamá durante los primeros 5 años era ella la responsable de educar a sus hijos. Y lo hacía siempre en el temor de Dios, porque esa era la guía espiritual que ellos tenían. Toda su vida giraba en torno a la Torá, en torno a la palabra, al Tanaj, como le llaman ellos, porque para ellos no es un texto, es su forma de vida. ¿Se entiende? Para ellos esto es una forma de vida. Y es lo que nosotros no entendemos. Nosotros somos cristianos y nuestra vida, nuestra forma de vida debe ser distinta también. No podemos vivir como el mundo vive. No podemos dejar que la tecnología dañe a nuestros hijos, sino que tenemos que hacer todo lo contrario, enseñarles de la palabra desde pequeños. Porque el día de mañana, cuando ellos crezcan, ellos van a tomar sus propias decisiones. Ya no va a tener influencia sobre ellos, pero depende mucho de la base que usted le haya entregado. La siguiente. Lo triste también decía ahí que a las niñas, en cambio, se les enseñaban los oficios de la casa. Recordemos que era otra cultura y otros tiempos. La siguiente. Además del ejemplo, según la doctora Céspedes, la forma de implementar normas es por medio de las conversaciones que terminen en toma de acuerdos o bien explicaciones de acuerdo con la edad de lo que es o no apropiado hacer. No se trata de decirle a un niño, no, eso no se hace, sino que hay que explicarle por qué. Y la forma de hacerlo ahí es importante. Decirle a un niño, eres tonto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No es la forma. De esa manera lo único que estamos haciendo es lastimando su autoestima. La forma correcta es decir, lo que hiciste es una tontería. En vez de ocupar el verbo ser, ocupar el verbo hacer. De esa manera se corrige a un niño. Perdón, no, ¿cierto? Ya. Esa era la que sigue, ¿cierto? Sí. Ahora, también la edad de los 5 años hacia abajo, ¿cierto? Es la edad ideal para enseñarle a los niños el respeto. El respeto, primeramente, hacia las otras personas, utilizando un lenguaje verbal como corporal. ¿A qué se refiere? Utilizar reglas de gentileza, pedir permiso, saludar, dar las gracias, etc. Son cosas que se aprenden en la casa, pero ellos tienen que verlo con el ejemplo también. Y no solamente en forma verbal, sino corporalmente. Asimismo, el respeto hacia los espacios comunitarios, lugares y horarios. Un ejemplo, ordenando luego de ocupar los juguetes en el living, tirar las envolturas en el basurero cuando van al parque. Son cosas sencillas, pero yo también me hizo clic,
cuando decía aquí que uno tiene que enseñarle, tener respeto a los espacios comunitarios. Y yo creo, hermanas, que a nuestros niños también tenemos que enseñarles a tener respeto en este lugar. Porque este es un lugar donde todos venimos a alabar al Señor, donde todos compartimos y no nos gusta, por lo menos a mí me interrumpe cuando un niño pasa corriendo, ¿cierto? Y porque ellos tienen que aprender, obviamente, explicarle en el idioma de ellos, y no retarlos, sino tratarles de hacerle ver que acá venimos, ¿cierto?, a adorar a Dios. Pero también ellos tienen que entender que los espacios comunitarios son espacios donde viene toda la gente, no son exclusivamente para ellos el espacio, sino que comparten con otras personas, y esas personas merecen el mismo respeto que merecen ellos. Ya, la siguiente. En cuanto a la solidez de estas normas, depende mucho de la consistencia, sistematización y autenticidad de los agentes educadores. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ser sistemático. Que no puede ser que usted le hable hoy y después se le olvide y le hablen un mes más. Sino que estas son cosas que diariamente deben ser parte de la rutina. Así usted hace que haya un cambio de actitud en el niño. Pero si usted no es sistemático y deja pasar mucho tiempo, no se logra el objetivo. Tiene que haber consistencia. El adulto tiene que ser un ejemplo siempre. De eso se trata. No podemos decirle al niño que no mienta y que si nos ven a cada rato mentir. Y a veces en cosas pequeñas nos daba risa, porque yo me acuerdo siempre de una prima tuya, que la mamá le dijo, dile que no tengo aceite. Mi mamá dice que no tiene aceite. Le dijo a una persona que venía a pedir aceite. Pero ella vio que había aceite. ¿Me entiende, no? Entonces al final son cosas muy sencillas, muy simples, pero que al final queda ante un niño. ¿Cómo quedamos? Como que le estamos diciendo que no mienta, pero tú mientes. Así piensan los niños y después lo dicen. Entonces tenemos que ser consistentes con lo que decimos. Ahora, otra cosa de consistencia. Si usted le dice a un niño, te vas a acostar a las 10, una persona consistente le dice a las 10 y es a las 10. ¿Se fijan? Eso se llama ser consistente. Y esas cosas, esas reglas, esas normas se conversan con los niños. ¿Por qué es importante establecer normas en niños menores de 5 años? Porque si uno desea que tu hijo sea obediente, primero se necesita que estas normas estén establecidas, que sean parte de su vida diaria, que sean parte de su cotidianidad, porque recién la obediencia se empieza a implementar en la conciencia de los niños entre los 5 y los 12 años. ¿Y por qué? Porque el niño de la edad de 5 años en adelante comienza a mejorar su capacidad reflexiva. Algo sucede en su cerebro que comienza a trabajar de distinta manera y ya es capaz de empezar a reflexionar, antes no. Siguiente. Es lo que le decía, entre los 6 y los 12 años evoluciona la capacidad reflexiva, por lo tanto el niño será capaz de relacionar causas y consecuencias para guiar su propia conducta debido a la maduración de ciertos circuitos cerebrales. Antes no puede porque le faltan esos circuitos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empieza el niño poco a poco a incrementar su capacidad reflexiva y es capaz de darse cuenta, ¿cierto?, de que lo que hace siempre va a tener una consecuencia. Por ejemplo, no robará dinero del monedero de la mamá, ya que sabe las consecuencias que recibirá por tal acción. Pero eso no significa que tenga una capacidad moral desarrollada. Los que somos profesores y hemos estudiado a Colbert, que nos habla del desarrollo moral, donde uno se da cuenta de que un niño no sabe distinguir entre el bien y el mal. Lo que hace un niño no hace ciertas cosas por el temor al castigo. Así es como funciona la mente de un niño. Lo otro, también evoluciona el autocontrol consistente.
en la etapa anterior, niños menores de 5 años, teníamos que el niño aprende a autorregular gradualmente sus emociones. Ejemplo, un bebé cuando nace no tiene otra forma de expresar lo que siente si no es por el llanto. Pero ahí solamente siente emociones básicas. Un niño cuando es guaguita, ¿cierto? De repente se ríe porque siente las ganas de reírse, pero él no sabe controlar eso. Porque las emociones cuando son bebés andan para allá y para acá, por eso una guaguita puede llorar de la nada y al ratito estarse riendo. Una guaguita llora cuando siente miedo, una guaguita llora cuando siente frío, pero son sensaciones que él siente, pero no es capaz de autorregularlas. A medida que el niño va creciendo, todas esas emociones va aprendiendo a regularlas. Por eso hay niños que frecuentemente hacen pataletas. ¿Y por qué son las pataletas? Porque el niño todavía no sabe controlar sus emociones. Y no es una forma de manipular, como le llama el adulto, sino que a veces las pataletas tienen una causa. Y la forma de comunicarse que tienen los niños es esta. No saben ocupar todavía o verbalizar bien, expresar bien lo que les pasa. Y no tienen la capacidad de autorregular lo que les pasa. Entonces, revientan en pataleta. Entonces el adulto tiene que entender de que no se puede poner en la posición de un niño. Yo sé que es una edad súper conflictiva, porque los padres tenemos que armarlos de paciencia. Yo sé que todas las mamitas que han pasado por eso, ya sabemos que es una etapa difícil, ¿cierto? Porque tenemos que armarlos de paciencia, pero también tenemos que entender de que él está en un proceso de desarrollo, de maduración. Y no podemos ponerlo a la misma altura del niño. Tenemos que, y lo que dice la doctora Céspedes es una gran verdad. Lo mejor que puede, lo mejor y lo más importante que necesita un niño en esta etapa es el amor, el apego. Que haya un adulto quien lo cuide, quien lo acoja cuando tiene estas batallas emocionales, digámoslo así. Necesita un adulto que le entregue seguridad. Eso es lo que busca exacto, contención. Eso es lo que busca un niño, alguien que lo contenga, sentirse acogido, porque él no sabe controlar lo que le pasa. Esto no es de un día para otro, necesita cierto tiempo, ¿cierto?, para lograr controlar, autorregular sus emociones, pero ya entre las 6 y 12 años ya tiene un autocontrol consciente. O sea, ya está más maduro y puede ya entrar a regular lo que él siente, a controlar esos ataques de ira, etcétera, de frustración. Hay niños que obviamente les cuesta más que otros y necesitan a veces ayuda, pero el adulto tiene que entender que esto es así. Vamos a la siguiente. Pero sin duda, aquí está la edad crítica. La verdad es que igual para mí es un poco de temor, mi hija ya está entrando a esta edad, ¿cierto? La edad de la adolescencia. ¿Por qué es una edad crítica para muchos padres? Porque las normas y los límites son puestos a prueba. Muchas veces las normas y los límites suelen ser transgredidos por los adolescentes. Y ahí también un padre tiene que entender por qué pasa esto. Porque uno dirá, ¿en qué fallé? Pero no, porque ellos están en proceso de desarrollo. Algo está pasando en su cabeza. Me daba risa porque hay una edad en que se ponen flojos, ¿cierto? No quieren hacer nada. No, entre los 10, 13, hasta los 13 años hay una edad en que se pone muy flojo, pero el rendimiento baja, no quieren hacer las tareas, por ellos pasaban todo el día viendo tele. Y ¿saben qué? Eso es algo normal, porque en su cerebro se están cortando conexiones. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro ahora va a trabajar de otra manera y todas aquellas conexiones que no le servían, las poda. Así le llaman un poda, y eso se llama proceso de poda de sinapsis. ¿Por qué? Porque el cerebro se va a preparar para que haya nuevas conexiones que le sean más útiles y más utilizables para el joven. Entonces, esa edad en que están así, que están cansados y todo les cansa, es por eso.
porque usted lo puede ver físicamente bien, pero su cerebro está trabajando a full. Y eso agota. Y eso es lo que no entendemos, que el joven comienza a pensar distinto. Y es todo un trabajo biológico, neuronal y todo el cuento, y hace que ellos haya un incremento en la impulsividad. Impulsividad, sí. De hecho hay no me acuerdo mucho de esa parte, por eso no la preparé. Después se lo voy a comentar otra vuelta entonces. Pero hay otra parte de la neurociencia que se ve en sexualidad, cuando hagamos una escala de sexualidad, bueno, ese tema, donde habla de estos impulsos que tienen los adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? De que estábamos viendo que hay un aumento de la impulsividad porque su cerebro se está remodelando. Lo otro, las hormonas sexuales, ¿cierto? Hacen lo suyo. En el caso de los hombres, el aumento de la testosterona. La testosterona es la causante de que los hombres sean más agresivos, más violentos. Por lo tanto, los adolescentes que están a full con la testosterona, obviamente también van a estar a full con ese impulso de agresividad y de violencia. Por lo tanto, van a tender a contestar mal. ¿Se entiende? No es algo que ellos puedan manejar, sino que hay un periodo de transformación que está ocurriendo dentro de ellos. Usted puede ver a un niño de 10 años, de 10 a 13 años, que no sé, puede ser flaquito y parezca todavía niño y juegue con juguetes o qué sé yo, pero por dentro hay todo un proceso de transformación, de eso se trata. Entonces, y en el caso de las hormonas ováricas de las niñas, provocan que estas sean más emotivas, con un estado de ánimo más cambiante y volátil. De repente les pueden andar bien contentas y al rato andan enojonas. Entonces uno tiene que entender también a la niña. A mí me pasa con mi hija. Lamentablemente las mujeres sabemos que esto es cíclico en nosotros, ¿cierto? Por el resto de la vida sigue siendo así. Las mujeres lamentablemente... pero Dios no hizo por algo así. Lo que pasa es que esto que la mujer sea más emotiva, la ayuda a darse cuenta de cuando a su bebé, cuando es madre, le pasa algo. Eso le llaman el sexto sentido, a veces no se llama sexto sentido, sino que es eso, que las mujeres hormonalmente son más emotivas. Entonces Dios las hizo así. ¿Para qué? Para que se puedan dar cuenta de cuáles son las necesidades que tiene su bebé cuando es pequeño. Porque el bebé no se puede comunicar de otra forma que no es a través del llanto, y la mamá tiene que darse el trabajo, ¿cierto? El primer año de vida de conocerlo. Yo sé que es una etapa difícil para muchas mamás, pero ahí es donde la mamá empieza a conocer su guagua, ¿cierto? Y la guagua conoce a su mamá y llegan a ser cómplices y a entenderse en ese sentido. Y es por esto, porque moralmente es más emotiva. Ahora, el problema se acentúa cuando el adulto está poniendo las normas y los límites, es demasiado autoritario. En esta casa se digo lo que se hace lo que yo digo y punto. Y no se da lugar a la comunicación, no se da lugar al diálogo con el adolescente. Esa no es la forma. Lo único que va a hacer con esa actitud, ¿sabe qué es? Que el adolescente se ponga obstinado. ¿Y cuál era la otra palabra? Y rebelde. ¿Se fijan? Usted está con esa actitud de ser súper autoritario en esta casa, lo que yo digo se hace, pasa que el adolescente se pone obstinado y se pone rebelde. No se trata aquí de ser amigo del adolescente, no se trata de eso. Hay que poner límites y hay que poner normas, pero tiene que usted acompañarle en este proceso de transformación que está viviendo el joven y tener afecto, una conexión afectuosa con él. ¿Me pueden dar la siguiente, por favor? La autoridad no es poder, ni obediencia, ni imposición, ni coacción. Coacción es el uso de la violencia, aquí está, donde aplico violencia o la fuerza, ni obligación. El adulto no debe ser autoritario, sino que debe acompañar
y conducir con respeto y afecto en el proceso de continuas transformaciones que vive el adolescente y ser lo más coherente posible entre lo que dice y hace, porque los adolescentes no son como los niños. Ellos critican continuamente todo. Y si ven que usted no es coherente con lo que hace y con lo dice, con lo que hace y dice, se lo van a decir. Y se lo van a decir en mala. Por eso que muchos jóvenes, cuando llega esta edad, cuestionan todo y pues cuestionan también la religión. Porque muchas veces, lamentablemente, los cristianos dejamos mucho que desear y no somos un ejemplo para ellos. Entonces es como que ellos dicen, todo lo que me enseñaste, tú no lo haces. ¿Quién eres tú para decírmelo? Por eso es que es una edad complicada, porque la verdad es que nos exige a nosotros como padres ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Y no es fácil, porque de repente nosotros también nos equivocamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que en la edad donde los jóvenes cuestionan todo, y es un proceso normal. Incluso se cuestiona la existencia de Dios. Y eso tampoco es algo para asombrarse. Yo me acuerdo, yo tenía 15 años, yo me cuestioné también si Dios existía. ¿Por qué? Porque es el momento en que ellos deben deben conocer a Dios. Ellos deben tener un encuentro personal con Dios. Ya no es lo que le diga el padre o la madre, sino que ellos y Dios. ¿Se fijan? Entonces, ahí a los 17 años, yo tuve mi encuentro personal con Dios y de ahí he seguido en los caminos del Señor. Pero en esta etapa lo que necesitan no es un padre que lo esté hostigando, sino que es un padre que lo esté acompañando, que le hable de la Escritura, pero no lo obligue. No sé si me entienden. Sino que hay que tener mucho tino. Y eso hay que pedirle al Señor, que nos ayude, porque es difícil. No todos nacemos siendo padres, por lo tanto es algo que a través de la práctica se va desarrollando. Y lo otro es que los niños no todos son iguales, no tienen los mismos temperamentos. Entonces, lo importante, si usted actúa de esa forma, como acompañando y conduciendo con respeto y amor, sola va a surgir la autoridad. ¿Se entiende? En ciertas circunstancias, el niño va a darse cuenta de que realmente el papá sí tiene autoridad para decir lo que dice, porque es coherente. Porque realmente él es atinado con lo que dice. ¿Se fijan? Y de esa forma se desarrolla la autoridad. No a través de los gritos, no a través de la amenaza, no a través del castigo. Lo que sí se puede, utilizan otro nombre, no es castigo, se llama sanción, que es diferente al castigo. Porque lamentablemente los gritos, las amenazas, el castigo puede terminar en un castigo físico. Y sabemos que es penalizado por la ley y además que daña psicológicamente. En cambio, la sanción, ¿qué significa sanción? Que usted primero, cuando ya ambos, ante un conflicto, están calmados, no en el momento en que está la crisis, sino que cuando ambos están calmados y conversan la situación, llegan a un acuerdo. El niño se da cuenta de que hizo mal, por lo tanto merece tal sanción. Y una sanción podría ser simplemente no vas a tener celular por una semana. Porque eso sí que le duele a un niño. Déjenlo sin celular por una semana. Le aseguro que le duele más que le hayan pegado. Porque los niños hoy en día son así, son tecnológicos. Igual, yo sé que hay papás que ya criaron, que gracias a Dios que ya pasaron esta etapa, ¿cierto? Están felices, ya tienen sus hijos grandes. Pero también están viendo a sus nietos y los nietos están viviendo este nuevo siglo, ¿cierto? Que tiene este nuevo Dios que es la tecnología. Y ellos también pueden ayudar en la formación de normas y de límites. No es bueno que un niño, dicen los especialistas, los pediatras, etcétera, etcétera, no es bueno que un niño esté más de 3 horas metido en un computador, en la televisión. Usted tiene que regular eso. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque le está haciendo daño.
no deja que se fomente la creatividad, la comunicación, que él exprese sus sentimientos. ¿Se fija? Es un gran daño que le cometemos nosotros con nuestros hijos. Y la siguiente, que es la última. Sí. Yo lo quise terminar con esta reflexión. Nosotros tenemos el mayor ejemplo de todo en la Escritura, que es el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. ¿Cierto? Dice que Él, por medio de su sacrificio, nos hizo a nosotros sus hijos. ¿Cierto? Y esa relación filial, amorosa, entre padre e hijo, la encontramos ahí en la Biblia como nuestro mejor ejemplo. Él fue capaz de morir para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Cierto? Pero dice que acá, dice, cada uno de nosotros tiene el mayor ejemplo de amor filial mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Fuimos hechos hijos de Dios. Hemos sido hechos partícipes de todas sus bendiciones. Como hijos, ¿cierto? Hemos sido herederos de todas las bendiciones que están escritas ahí en la Biblia, ¿cierto? Pero también tenemos deberes que cumplir como hijos. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros como hijos no cumplimos los deberes y somos desobedientes. Desobedecemos a los mandatos divinos. Pero se imagina si Dios actuara como lo hacemos nosotros. Y muchas veces no tenemos la paciencia suficiente, ¿cierto? Y castigamos de mala forma a nuestros hijos. Yo lo digo porque yo también muchas veces he cometido ese error. Después uno, chuta, que se siente mal, ¿cierto? Cuando a uno se le pasa la mano. Uno se siente mal. ¿Y qué pasa? ¿Te imaginas si Dios nos castigara a nosotros cada vez que nosotros pecáramos? Pero no, Él es paciente y misericordioso. Y nosotros tenemos que también ser así con nuestros hijos. Tener paciencia. Tenemos a quién acudir cuando no hayamos que hacer. Yo he conocido, donde estoy trabajando, en un colegio con niños bastante vulnerables, de menores de primero y segundo básico, donde me llega mamá diciendo, yo no sé cómo controlar a mi hijo. Estamos hablando de un niño chiquitito, 5 o 6 años, 7 años máximo, y no hayan cómo controlar a sus hijos. Imagínense ese niño cuando sea un adulto, cuando sea más grande, más problemas todavía. Entonces, nosotros estamos en el mejor lugar, donde tenemos, ¿cierto?, la Biblia, que es nuestra guía. Todos decían que es nuestra guía, ¿cierto?, para llevar bien nuestro matrimonio. Pues también la Biblia es nuestra guía para llegar a ser buenos padres y cumplir con esta función, este rol que Dios nos ha dado, ¿cierto? Ya que el matrimonio no solamente es para estar juntos, sino que es también para procrear, ¿cierto? Fructificar, henchir la tierra, ¿cierto? Y criar. Y debemos hacerlo poniendo normas y límites. No dejar que el Dios de este siglo, la pantalla, ¿cierto?, haga de las suyas. Yo digo sinceramente, la pantalla hoy en día es un medio que utiliza el diablo para alejar a nuestros hijos. El otro día, por ejemplo, estaba en el colegio y abrí una pantalla de internet y apareció una imagen pornográfica. Imagínense, los niños de primero básico, ¿cómo abrieron los ojos? ¿Cómo quedaron? Lamentablemente en ese computador no había un control parental. Y eso pasa. ¿Se fijan? Eso es lo que entregan las pantallas hoy en día, pornografía, inmundicia. Entonces, tenemos que ser padres responsables, cumplir con nuestro rol, con nuestra misión. Y esa es la reflexión que les dejo entonces el día de hoy, que... había una más, perdón. Sí, me acordé. Observe la forma en que Jesús nos exhorta a cumplir con sus mandamientos, dice. Como el Padre me ha amado, habla Jesús, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué puse este texto? Porque se fija con las palabras con tanto amor que Jesús nos enseña a cumplir sus mandamientos. Él no lo hace obligándonos. ¿Se fijan? ¿Se fijan en la forma en que nos trató? Con amor. Yo creo que es el mejor ejemplo. Jesús es reconocido como el maestro de los maestros. Y Él nos enseña a cómo debemos nosotros también enseñar a nuestros hijos a normar y a poner límites. Con amor, con cariño. Eso sería.